Segunda de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 17. Y esta es la narración bíblica. Esta es la parashá que hoy vamos a estar hablando a través del Ruach HaKodesh. No es lo mismo hablar sobre una parashá estipulada que hablar sobre una parashá dirigida por el Ruach HaKodesh. En este día el Espíritu de Dios tiene una palabra específica para que usted pueda atesorar en sus corazones. El título de esta palabra es: el Señor transforma los corazones. Los que creen, díganme amén. El Señor transforma los corazones, ¿sí o no? ¿Quién ha sido transformado por el poder de Jesucristo en este lugar? Nuestra viejo yo, nuestra vieja vida quedó en el pasado. Hace poco hemos tenido un bautismo y los que se han bautizado, su viejo yo, su vieja carne quedó allí con los pececitos en el Jordán. Pero hoy son nuevas criaturas en Cristo. ¿Quién son nueva criatura? Dígale al que está al lado: tú eres nueva criatura. Eres nuevo en el Señor. Esto es cuestión de fe. Los hombres y mujeres que atesoran una fe, viven por fe y tienen una confianza en fe y no se mueve. La circunstancia no puede moverse. Amén. Recuerdo un coro hace muchos años atrás que decía: las circunstancias no me pueden a mí, el poderoso vive en mí. La circunstancia no me puede a mí. Lo que el enemigo me muestra en oscuridad y en tinieblas, Dios lo transforma en bendición. Dígame amén. Y en esta palabra vamos a hablar sobre un personaje bíblico que se llama Naamán, que la mayoría de ustedes lo conocen y los que no lo van a conocer. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el 1 al 17. Vamos a empezar por el número 1. Dice esta palabra así: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un general, un alto mando del ejército de Siria. Era, dice la Biblia, varón grande. Era catalogado dentro del reinado de Siria y dentro del ejército sirio un gran hombre. Un hombre poderoso. No era cualquier persona, era un general. Varón grande delante de su Señor. Y lo tenía, dice, en alta estima. O sea que el rey de Siria lo tenía en alta estima. Era un hombre muy importante. Porque por medio de él había dado, escuche bien lo que dice la palabra, no fue él, sino que por medio de él fue una herramienta. Por medio de él había dado, ¿quién? Adonai, salvación a Siria. O sea, de que vemos el poder de nuestro Dios que hace y deshace como Él quiere. Pero este varón
tenía un defecto, y ahora lo vamos a ver. Era un hombre importante, era un hombre adinerado, era un hombre de autoridad, era un hombre de poder, un hombre de donde los soldados iban tras de él, el ejército iba y venía tras de él. Había hecho grandes cosas para su reinado, para Siria, pero la palabra no le da los méritos a él, sino que los méritos son para el Señor, porque dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Adonai le dio salvación a Siria a través de este hombre. Era este hombre, dice, escuche bien, valeroso en extremo. Era un hombre muy valiente, un hombre de gran valor, un paladín. Era un profesional de guerra. Pero la Biblia dice a continuación, acompáñeme, pero, veo que siempre hay un pero en nuestra vida, pero leproso. Era un hombre de que tenía un alto cargo de gobierno. Seguramente el hombre ganaba mucho dinero, era un gran mandamás, pero todo eso no le servía, porque dice, pero era leproso. Muchas veces en nuestra vida Satanás va a poner un pero para tu vida. Nada en este mundo es completo. Este hombre era un hombre donde la mano de Adonai estaba sobre él, aunque él no le conocía. Dice que fue usado por Adonai para ser de bendición en el reinado de Siria, pero él no tuvo un encuentro con el Dios. Le conocía por rumores el gran poder del Dios de Israel, pero no tuvo un encuentro con este Dios poderoso. No era un creyente en el Dios de Israel. Tenía la fama, tenía el poder, tenía la autoridad, tenía dinero. Muchas veces podemos llegar a tener muchas cosas, pero sin Dios no tenemos nada. En nuestra vida, tener un autocargo en un trabajo, ser muy importante, ser un funcionario público, tener muchos años en un gobierno, pero si nuestro corazón está vacío, si el Espíritu de Dios no reina en nuestro corazón, si no somos direccionados por el Ruach HaKodesh, no nos sirve de nada. Puedes tener los grandes títulos, puedes decir yo fui importante. Sin Dios eres un muerto que camina. Con Dios tienes la vida, porque Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí y sea bautizado, este sea salvo. El que cree en Yeshua lo tiene todo. No importa el cargo que tú tienes en tu trabajo, no importa si tú eres el gran jefe importante de traje y corbata en la grande oficina llena de computadoras, o si eres el grande importante con tu escoba, con tu matate, limpiando y haciendo nicayón. Si tienes a Dios en tu corazón, tú eres el importante. Tú eres el grande. Vemos ejemplos en la vida como Daniel con Nabucodonosor, quien era el importante, el gran rey, o el que andaba pidiendo: por favor, me puede interpretar el sueño. ¿Quién era el importante? El profeta era el importante.
el hijo de Nabucodonosor, cuando prácticamente perdió el reinado por tomar las piezas de oro que le pertenecía al gran templo del Señor. Blasfemó contra Dios, perdió el reinado y necesitó del profeta para que interprete lo que con fuego estaba escrito sobre la pared. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tu reinado se terminó, que hasta aquí, Nikmar, se terminó tu reinado. Muchas veces creemos que el dinero nos hace importante o el puesto importante del trabajo nos hace importante, pero acá el único importante se llama Jesucristo. Yeshua Mashiach es el importante en nuestras vidas. Con Él lo tengo todo, sin Él no tengo nada. Mi dinero no me sirve si no es por Él y para Él. Mis títulos no me sirven si Él no está en la dirección de mi vida. Cuando Él está en la dirección de mi vida, Él abre el trabajo acondicionado a lo que yo estudié. Abre la puerta que estoy necesitando. Te envía la persona que estás necesitando. La bendición en Yeshua te persigue. Este hombre Amán parecería ante los ojos humanos, lo tiene todos. Pero tenía dos cosas. La Biblia habla en primer lugar que tenía lepra. Y la lepra en esa época era decir muerte. Tener lepra en esa época todavía estaba con autoridad porque andaba medio tapado, medio escondido con sus indumentarias, porque era un hombre importante. Pero poco a poco su cara se iba a desfigurar y a caerse en pedazos sus manos. Y cuando la gente se daba cuenta que tenía lepra, según la ley en esa época, lo llevaban a lugares apartados. Como no era de Israel, era del ejército de Siria, todavía estaba en actividad. Pero el final de esa enfermedad diabólica es muerte. Con Yeshua tenemos la vida. Tenemos que ser agradecidos por todo y en todo lo que tenemos. Tenemos que dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos dio, nos da y nos dará. Porque con Él tenemos todo. En Él esperamos todo. Sin Él no tenemos nada. Y no somos nada. Este hombre, lo segundo que tenía por causa de su alto cargo en el ejército sirio, era altivez, era soberbia. El hombre era importante y se la creyó que él era el importante. Pero el Señor transformó su corazón. Por eso que el título de esta palabra es: el Señor transforma los corazones. Porque dice la palabra de Dios que todas, diga todas las cosas en Yeshua ayudan, ¿para qué? Ayudan para. Todas las cosas en Yeshua ayudan para bien. El proceso de la lepra que aconteció en este hombre Amán ayudó para bien, porque cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él cambia lo malo en bendición. ¿Quién está creyendo? Dígame amén. El versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo que tenía que ir a hablar con el profeta y que seguramente el profeta Eliseo lo iba a sanar. Eso es lo que le dijeron. El versículo 5 dice: y le dijo el rey cuando se enteró que había un profeta en Israel llamado Eliseo, le dijo a este general: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. En esa época una muda de vestido salía mucho dinero. No era como ir ahora al centro comercial donde usted puede comprar ropa. No era ir a la feria, al shuk. No, en esa época salía mucho dinero. Y él quiso impresionar al siervo de Dios llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro para comprar su sanidad. El versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llega a ti estas cartas, el rey abrió la carta, el rey de Israel recibió la carta del rey de Siria, donde le está encomendando la vacallá, el por favor, que le permita que su general llegue hasta donde está Eliseo. Dice que el rey de Israel dice: sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. La expresión no le gustó al rey y dijo: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El hombre rasgó sus vestiduras, estaba fastidiado por la situación. Pero esto llega a oídos del profeta, del hombre de Dios. El versículo 8 dice que cuando Eliseo, el profeta Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te atormentas? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Envíamelo a mí, a ese leproso, a ese militar. Y sabrán que hay profeta en Israel. En otra palabra, Adonai de los ejércitos obrará con poder y gloria y manifestará su gloria. ¿Quién ha gustado del poder de Dios? De la sanidad del Señor, de los milagros, de las maravillas y de las grandes cosas. El que gustó, dígame amén. El versículo 9 dice: y vino Naamán, fíjese que no vino así caminando sencillo, vino lleno de plata, lleno de oro, lleno de ropa, y traía carretas y carruajes con ropa y con oro y un montón de cosas para impresionar, y venía con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora fíjese en este momento, ¿quién es aquí el importante? ¿El gran Naamán o el siervo de Dios? El profeta del Señor. El versículo 10 dice: entonces Eliseo
le envió un mensajero, no salió de la casa. No salió de la casa, por más que el otro venía con carros, con oro, con plata, con ropa, y lo quiso impresionar. Él no salió de su casa y manda un mensajero, manda al servidor que tenía, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ese fue el mensaje. Salió el criado de la casa a decirle: dice el profeta que te zambullas 7 veces en el río Jordán, en el mismo que están los pececitos, que no está muy lindo. Sí. Después de 7 veces, tu carne será restaurada como la carne de un bebé. Serás limpio. El número 11, sale a la luz el corazón del general, lo que tenía adentro. Y Naamán se fue ¿cómo? ¿Contento? ¿Creyendo? Enojado. Naamán se fue enojado. Él pensó que el profeta Eliseo iba a salir y que iba a hacer una oración y ahí al instante lo iba a sanar, porque él viene con oro. Cuidado que están las carretillas ahí. Viene con oro, viene con plata y viene con vestiduras, y él tiene un momentito. Estamos hablando el general de Siria. Se enojó. Naamán se fue enojado, salió a la luz la altivez que tenía. La pregunta era: ¿estaba esto dentro de los planes de Dios? Sí. Dios permitió esa lepra para mostrar su gloria sobre la vida de Naamán. Él está permitiendo tu prueba. Él está permitiendo tu enfermedad. Él está permitiendo, el Señor está permitiendo tu lucha, tu situación desesperada, porque Naamán estaba desesperado. Cada día su lepra iba rascándose y pedazos de carne se iban cayendo en los brazos, en la espalda, en las piernas, en las rodillas, en la cara. Se tapaba con la antigua indumentaria su cara. Pero llegaba un momento que eso lo iba a llevar a la muerte. Hoy en día necesitamos tener actitudes de cambio. Necesitamos cambiar la actitud. Miren lo que pasó con este general. No solamente se enojó, sino que en esta palabra, cuando le dicen: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada, usted y yo, ¿qué haríamos ante una situación así? Salimos felices, contentos. Me voy corriendo hasta el río Jordán, creyendo que si Dios habló a través del profeta, Dios va a obrar. Naamán estaba enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, él pensaba, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Adonai su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar, o sea, donde tenía sus heridas, y sanará la lepra. Nunca Dios obra como usted piensa, porque usted es un simple hombre, una simple mujer. Déjelo al Señor obrar a su manera. Su circunstancia, su enfermedad, sus hijos, su economía, que usted dice: voy a hacer así, así, así. No es como usted piensa,
sino déjelo obrar al Dios de Israel. Amén. Él toma su tiempo a su forma, como Él cree. Nunca es como yo quiero, siempre es hágase tu voluntad. Entrego mi lepra en tu presencia, mi enfermedad, mi situación económica, mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Todo mi problema te lo entrego a ti, Señor. Y obra conforme tu voluntad. Si tú quieres que yo vaya al Jordán 7 veces, me meto 7 veces. Si quieres que zapatee, zapateo. Que me ponga a cantar, canto. Hago lo que tú quieras cuando estoy en tu voluntad. ¿Quién está en la voluntad de Dios en esta noche? Levante su mano. Gloria a Dios. Él pensó que iba a salir y que iba a ser de una forma y se quedó enojado porque el profeta de Dios ni salió. El versículo 12 dice: Abaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Usted qué opina? Pueden ser muy bellos esos 2 ríos de Siria, pueden ser muy bonitos, pero la bendición estaba en Israel. La bendición estaba en ese río Jordán y era como el Señor quería. No es como nosotros queremos, no es en la forma que yo quiero o como quiero, es en la forma como el Señor quiere. Ese río Jordán, a comparación de los otros, a los ojos de Naamán, le pareció muy sucio, le pareció muy feo. Pero acá se trataba dentro justamente del tratamiento de Dios con la vida de Naamán. Él está en pleno tratamiento con su vida. ¿Lo sabía? Él está trabajando en su yo, en su orgullo. Él está trabajando en su carácter. Y lo que él quería era sacar el orgullo de Naamán, esa altivez, esa soberbia que él no quería meterse en el río Jordán y estaba enojado. Estaba la solución a su problema, estaba la sanidad a su problema. Sin embargo, él, en vez de creer, en vez de estar feliz, estaba enojado. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y como dice la palabra, se fue enojado. Dígale que esté al lado suyo, no esté enojado. No esté enojado, dígale. No esté enojado. Solo crea en el Señor. Solo crea en Dios, en la forma como Dios quiere obrar en su vida. Él está trabajando, está tratando con nuestras vidas. Él está obrando en nuestras vidas. El que cree, dígame amén. El versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Lo que él te pidiera, en otra palabra, lo que él te pidiera para sanarse de su lepra, no lo haría. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces, el Señor tocó el corazón a través de la vida de las personas que le servían y que le aconsejaron que se humille, que deje su altivez, que cambie de actitud. Muchas veces Dios nos pide, cambia de actitud. Humíllate, deja tu altivez. No te creas que eres el gran general de Siria. Cambia de actitud, obedece al Señor, confía en Él y Él hará. El que cree, dígame amén. El versículo 14 dice:
ahí cambia de actitud. Cuando cambiamos de actitud y nos humillamos en su presencia y le pedimos a Dios que ponga su mano sobre nuestra necesidad, ahí es en obediencia. Cuando estamos en obediencia, como Dios lo malo lo transforma para bien. Él entonces descendió, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán. Habrá entrado con sus pies, ay, pescaditos que te pican los dedos, que te dejan ampollas. Ay, hay piedras, qué feo. No hay ríos más lindos en Siria. Y entró ahí quejándose entre las piedras. No importa que te lastimes con las piedras que están al entrar al Jordán. Lo que importa, obedece a tu Dios y entra a zambullirte al Jordán. Y Él hará en la obediencia y en la humillación, Él obrará sobre tu vida. El que cree, dígame amén. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y por la fe lo podemos ver a este hombre soberbio, como poco a poco ese orgullo va cayendo. El Señor le quita la altivez, le quita la soberbia. Y ya se metió por segunda vez y por tercera. Y se miraba las heridas por la fe. Y todavía las llagas en su cuerpo todavía estaban. La quinta y todavía estaba. Y por la fe puedo imaginármelo que está orando, Señor, ten misericordia. Porque si estaba ahí es porque tuvo fe. No se metió una, se metió 7. Obedeció. Cuando tú obedeces está la bendición del Señor. Cuando tú confías, Dios puede operar sobre tu vida por tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe le dirías al monte, échate, y el monte se echará, se correrá. Tu fe en el momento de tu circunstancia difícil es importantísima. No mire los obstáculos que están alrededor tuyo. Solo obra por fe, mirando en obediencia y en confianza a tu Señor. Y Él hará sobre tu vida. El que está creyendo, dígame amén. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y mire lo que aconteció por causa de la fe, por causa de la obediencia, por causa de dejar su orgullo y su altivez. Y su carne se volvió como la carne de un niño. ¡Aleluya! Y quedó limpio. Limpio, dice la palabra de Dios. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahí lo quería, ¿sí? Están las carretillas, está el oro. Él creía que, wow, ahora sí voy a pagar. Mas él dijo: vive Adonai, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, por lo menos alguna mulita me recibe, ¿sí? Porque de aquí en adelante tu siervo, mire cómo el Señor cambió el corazón, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses.
a los dioses de allá de Siria, a otros dioses, sino, dice, a Adonai. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche a través de esta palabra. Y vamos a clamar al Dios vivo que está hablando a través del Espíritu de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, dice, clama a mí y yo te responderé. Estamos en esta noche para clamar al Dios vivo, para creerle. Naamán se humilló en su presencia. Naamán entró 7 veces al río Jordán y le creyó al Señor. Amén. Yo no sé cuál es el pedido de oración que tú puedas tener. Yo no sé cuál es la situación. Naamán tenía una lepra, quizás tú tienes alguna enfermedad, quizás hay una situación de familia, los hijos, la economía, pero tu problema, vamos a orar y vamos a ponerlos en la presencia del Señor. Ve al Jordán y sumérgete 7 veces. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Por la fe. Quiero invitarlos a ustedes. Hemos ido días atrás al río Jordán a bautizar y muchos terminaron cuando finalizó entrando a este río Jordán. Tenemos la bendición de vivir en Israel y de haber viajado unas 3 horas y haber llegado al río Jordán. Pero por la fe en nuestro Dios, la invitación es: entremos al río Jordán de la fe, al río Jordán espiritual. Y vamos a poner juntos nuestra lepra. Vamos a poner juntos nuestras enfermedades, nuestros problemas, la rebeldía de nuestros hijos, las enfermedades de los ancianos, el problema económico de muchos o de todos. Vamos a poner las situaciones de familia de muchos. Vamos a poner, tú que estás en casa, los problemas de matrimonio. Vamos a poner a tu Menael, a tu jefe, el compañero de trabajo que te hace la vida imposible y vuelves a casa llorando. El jefe que no hace más que gritarte y vuelves a casa llorando y estás ahí por amor a tu familia y por amor a tus hijos. Tu lepra, yo no puedo saber en este momento, tú que estás en casa, no puedo saber cuál es la lepra de cada uno, la situación difícil y crucial que como Naamán puedes estar pasando hoy. Pero sí sé que si por la fe te metes, te zambulles en este río Jordán espiritual, no el que hemos ido hace poco, porque es nada más que un río, sino en el río de la fe, en el mismo Jordán donde en esas aguas Juan el Bautista bautizaba y la vida de muchos fueron cambiados. En ese río Jordán, en ese río donde el Señor fue bautizado en obediencia. En ese río Naamán obedeció por la fe. Vamos a orar y vamos a poner nuestra situación, nuestra lepra en la presencia del Señor. Y vamos a zambullirnos 7 veces. Vamos a creerle a Dios. Levante su mano y vamos a poner nuestra lepra, nuestra situación difícil en la presencia del Dios vivo. Tú estás conociendo la enfermedad del abuelo, la rebeldía del hijo, la economía que no va para atrás, para adelante. Tú conoces las situaciones difíciles y distintas que todos podemos tener.
No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Señor, esta es mi lepra, esta es mi situación, pero por fe hoy dejo mi altivez, hoy te creo, hoy obedezco y te pido como Naamán creyó. Señor, cambia mi situación. Venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. El que puede cierre sus ojos para hablar con el Dios vivo. No me esté mirando a mí, porque yo no soy el poderoso. El poderoso se llama Yeshua y su espíritu está en este lugar. Hable con Él. Yo quisiera que usted abra su corazón, que usted pueda abrir sus labios y pueda romper esa barrera que no le deja abrir sus labios para decirle: Señor, te necesito. Tú estás conociendo mi lepra, tú conoces mi enfermedad, conoces mi problema, conoces ese hijo, conoces mi economía, conoces, Señor, la cuenta de mi banco, conoces, Señor, mi matrimonio. Tú conoces. Señor, pongo mi situación difícil, mi desesperación como Naamán, pongo en tu presencia. Nos unimos como pueblo de Yeshua. Señor, queremos obedecer a tu palabra y por la fe entramos al Jordán espiritual, al Jordán de la fe, al Jordán donde tú puedes, Señor, hacer que lo malo, que lo enfermo, que mi situación pueda quedar por la fe ahí y pueda salir con la piel como un bebé, una piel restaurada. Él puede restaurar tu situación, Él puede restaurar tu matrimonio, Él puede restaurar a tus hijos que están en la droga y en los vicios. Él puede restaurar la situación. Tú que estás en casa y estás clamando por un hijo, Él tiene el poder para restaurar, para cambiar la circunstancia. Los que están acá, levanten su mano en señal que están creciendo como Naamán y que se están zambuciendo. Zambúllase en el río Jordán de la fe. Señor, quiero entregar esta situación, esta lepra. Quiero entregar delante de tu presencia en obediencia y en fe, creyendo que tú eres el grande, que eres el poderoso y que la sangre de Jesucristo tiene poder. Son cubiertos por la sangre de Cristo. Derribamos fortaleza de Satanás sobre aquellos que están en casa y que están mirando ahora y que quizás están con ataduras, con ligaduras espirituales. Se rompen las cadenas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda obra de Satán ahora pierde efecto en el nombre poderoso de Jesús. Tú que estás creciendo, pon a tus hijos que están en las manos del enemigo. Levanta tu mano donde tú te encuentres en tu casa y créele al Señor. Él está obrando en esta hora. Derribamos las fortalezas del enemigo. En el nombre de Jesús lo declaramos sano por el poder de Jesucristo. Son libres. En el nombre de Jesús está la autoridad. Jesucristo venció en la cruz de Calvario y no hay enemigo que pueda contra Él, porque Él ha vencido. Jesucristo ha vencido. Yeshua es el vencedor y tú estás del lado del que venció. La opresión pierde efecto ahora. En el nombre poderoso de Jesús hay una sangre poderosa vertida en la cruz de Calvario que tiene autoridad y poder para derribar las fortalezas del enemigo. Ahora pierde efecto y quedan libres por el poder de Jesucristo. Obra, Señor, sobre sanidad. Ahora son sanos por el poder de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor seguramente ha obrado en tu vida. Y a través de tu fe ha tomado tu lepra y tu necesidad. Créele al Señor, porque seguramente podrás testificar que tu piel es como de bebé. Podrás testificar y glorificar como Naamán. Dios cambió su corazón. Vio que no hay otro Dios que el Dios de Israel. Y dijo: nunca más voy a hacer holocausto a otros dioses. Nunca más confíes en
en otros dioses. Confía en Yeshua, aquel que murió en esa cruz, aquel que dio su vida por ti, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre las tinieblas de Satanás, porque es el único victorioso y vencedor. El que te hace sano, el que te hace libre, el que pone paz en tu corazón y el que toma el control, tus hijos, tu economía y tu familia. Por la fe lo creemos. En el nombre de Jesús nos despedimos de los que están en casa. Elohim yevarejotchem, y que la gloria de Adonai sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.